Aleluya, que Dios los bendiga, amados hermanos, a todos nuestros suscriptores. Hoy quiero compartir con ustedes esto que dice la palabra del Señor aquí en el libro de Juan, Juan capítulo 5 y el versículo 39. Dice la palabra del Señor así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad. Este es el tema que vamos a abordar en esta hora de una forma muy breve. La palabra escudriñar, amados hermanos, significa que tenemos que buscar con diligencia, que tenemos que estudiar con diligencia la palabra del Señor. A eso se refiere la palabra escudriñar. Escudriñar es meternos a profundidad a lo que dice la Escritura. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiar la Biblia. Es triste ver que hoy en día la mayoría de los hermanos, la mayoría de los cristianos, nos entretenemos más escuchando a lo mejor el testimonio de alguien, ¿verdad?, que fue rescatado por el poder de Dios. Y quiero decirte que no es malo, hermano. O sea, no es malo el hecho de que nosotros podamos escuchar algún testimonio, y el cual, pues de alguna forma va a bendecir nuestra vida, el cual va a edificar nuestra fe y nos va, vamos a decirlo así, va a fortalecernos de alguna manera, sabiendo que Dios no cambia, que Dios es el mismo y que Él sigue haciendo y sigue obrando con poder y con autoridad. Pero es triste ver también cómo muchas veces nos enfocamos más en este tipo de cosas, en este tipo de temas, a un estudio profundo de las Escrituras. Pocas veces nosotros como cristianos nos enfocamos en el estudio de la Biblia, en el estudio, por ejemplo, histórico, arqueológico, cultural, social, del por qué se escribió X o tal cosa. ¿Por qué Pablo, por ejemplo, hablaba de algunos temas concerniente, por ejemplo, al velo, a que la mujer callara y guardara silencio? Muchas veces esos temas, ¿verdad?, como muchos otros en la Biblia, claro, ¿verdad?, los tenemos olvidados. Y realmente lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí en este pasaje específicamente es que como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, y más que creyentes, más bien vamos a decirlo así, como discípulos del Señor Jesucristo, la tarea, la recomendación que Él nos da es escudriñar. Y ya te lo dije, escudriñar es estudiar a profundidad la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Hay otro pasaje en uno de los profetas que dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y ese conocimiento es precisamente el conocimiento, o la falta más bien del conocimiento de la palabra de Dios. A pesar de que hoy en día contamos con muchos medios, como el internet, en el cual nosotros podemos meternos y buscar e indagar, estudiar, escudriñar lo que la Escritura nos presenta, no lo hacemos, hermanos. Lo ignoramos, lo echamos a un lado, lo echamos al saco roto. Y realmente para nosotros como creyentes, como cristianos, la Escritura nos demanda, en este caso, el estudiar, el conocer, el saber de qué estoy hablando, o de alguna forma tener respuesta para aquellos que nos demanden razón, dice la Escritura, de nuestra esperanza. Eso lo dice la palabra del Señor aquí en el libro de Pedro, en una de sus cartas. Y si no me equivoco, es en segunda de Pedro,
capítulo es, a ver, permítame, es Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 15, dice la Escritura así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea que una de las tareas, por así decirlo, del cristiano es estar preparado. Yo entiendo que no todos lo sabemos y que no somos especialistas en muchos temas, y es claro, ¿verdad? Porque así como en la universidad, por ejemplo, en distintas carreras, no todos tienen la misma especialidad. Es lo mismo también en el cristianismo. No tenemos a lo mejor todo el conocimiento, pero sí debemos de prepararnos a la medida de lo posible para presentar defensa, como lo dice la Escritura. Entonces, cuando tal vez nos hagan una pregunta y nosotros no sepamos la respuesta, vamos a contestar con honestidad. ¿Sabes qué? La verdad es que no conozco la respuesta, pero déjame investigar, déjame analizarlo, y créeme que te voy a traer una respuesta, pues, de alguna forma correcta. Entonces, la demanda que el Señor Jesucristo nos hace es precisamente el estudiar su palabra, escudriñar su palabra, profundizar en su palabra. Y para ello, pues nos podemos valer, hermanos, de ciertas herramientas, por ejemplo, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, Biblias de estudio, entendiendo que hay diferentes posturas, claro, concerniente a, no sé, a diversos temas, ¿no? Pero créanme que todo eso te va a dar luz precisamente al estudio personal que tú le dediques a la palabra del Señor. Es necesario, amados hermanos, que cada uno de nosotros tengamos tiempos para estudiar la palabra de Dios. Entonces, procuremos hacerlo, porque realmente este es un mandamiento. En el libro de los Hechos, la palabra del Señor dice que había un hombre poderoso en las Escrituras. Dice la Escritura que este hombre se llamaba Apolos. Entonces, curiosamente, este hombre era conocedor de la Escritura, pero hubo un matrimonio que le expuso con más certeza el camino del Señor. Dice así la palabra del Señor aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, versículo 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Note cómo dice aquí, poderoso en las Escrituras. Quiere decir que él conocía la Escritura, conocía la ley, conocía los profetas, conocía los escritos. O sea, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, ¿verdad? En esas escrituras es a las que se refiere precisamente el escritor de los Hechos, que este hombre era poderoso, era elocuente. Y dice así en el 25, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron este matrimonio, ¿verdad? Priscila y Aquila eran un matrimonio, y dice, le tomaron aparte
Y escuche bien cómo dice aquí, o léelo en tu Biblia, y dice así: y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, quiere decir que ellos conocían la palabra de Dios, conocían las escrituras también. Entonces, el resultado de nosotros conocer la palabra del Señor, pues prácticamente va a ser el que nosotros vamos a poder enseñar, vamos a poder discipular a otros, vamos a poder presentar de una forma más exacta, como lo dice aquí en el versículo 26, ¿verdad? La palabra del Señor Jesucristo. O sea que no solamente es leer la Biblia, no, tenemos que estudiarla, tenemos que leerla, repito, tenemos que estudiarla, tenemos que escudriñarla, tenemos que profundizar, ¿sí?, en lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo escribió? ¿A quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? Todo esto nos va a dar luz para nosotros poder dar una interpretación precisamente y con más certeza a la palabra de Dios. Quiero leer otro pasaje y con esto estamos cerrando, ¿verdad?, esta breve reflexión. Quiero leer este pasaje precisamente donde habla la historia, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, de un eunuco, ¿verdad?, que vino a Jerusalén, había subido a Jerusalén, dice la Biblia, para, en este caso, dice la Escritura, para adorar. Entonces dice la Biblia que cuando él ya venía de regreso, después de haber ido a Jerusalén, dice la Escritura que él ya venía de regreso, y cuando él venía ya de regreso, dice que venía leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu Santo movió a uno de los discípulos llamado Felipe, y le dijo que se acercara a donde venía aquel eunuco. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes lo que significa eunuco? ¿Sabes qué era un eunuco? A eso nos referimos cuando la Escritura dice escudriñar, cuando el Señor Jesucristo dijo escudriñar. Hay términos que tal vez nosotros no conocemos. Hay palabras que tal vez nosotros no sabemos su significado. ¿Por qué dice la Biblia que era un eunuco? ¿Cómo se hacía o qué era, repito, un eunuco? A eso nos referimos cuando estudiamos. Cuando tú profundizas la Escritura, tú te vas al diccionario y dices, bueno, ¿qué era un eunuco? Y entonces al momento que tú ya sabes lo que es un eunuco, tú dices, ok, ahora te dará luz, te va a dar luz ese significado, o simplemente vas a saber que era un eunuco. Por eso es que te digo que necesitamos escudriñar, necesitamos estudiar la palabra de Dios, amado hermano. Y aquí en ese relato que la Biblia nos presenta, pues para no hacerte larga la historia, dice la Escritura que este discípulo llamado Felipe le presentó el evangelio a este hombre importante, porque dice que era un eunuco de Etiopía. Sí, entonces Felipe le presenta el evangelio precisamente utilizando el pasaje que este hombre venía leyendo del profeta Isaías. Entonces, cuando nosotros tenemos un conocimiento de la palabra del Señor, pues no se nos va a hacer difícil, hermanos, presentar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo o discipular a alguien. Pon esta palabra en tu corazón. Escudriñar las Escrituras, ese es un mandamiento que el Señor Jesucristo nos dio. Así es de que tenemos una grande tarea, una grande labor que realizar. Que Dios te bendiga. Síguenos apoyando en nuestro canal a través de un like. Si te gusta nuestro contenido, si no te es pesado compartirlo, compártelo. Para que de esa forma, ¿verdad?, nosotros podamos pues seguir, en este caso, llegando a otros hermanos, a otras personas que quieren también a lo mejor conocer de la palabra del Señor. Así es de que la paz de Dios sea contigo y que Dios los bendiga.